hay dos factores muy importantes y hay cosas, no todo es para criticarle al Ministerio del Interior, hay cosas que se han hecho bien. Entonces, entre las cosas que se han hecho bien ha sido cuatriplicar el presupuesto del Ministerio del Interior, y eso ha implicado que tengan más recursos económicos para afectar a tener más patrulleros, más equipamiento, más motos y pagar mejores retribuciones salariales. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio del Interior, la plantilla era aproximadamente unos 24 o 25 mil funcionarios. Hoy tienen 31.000 funcionarios. Al mismo tiempo, cuando a nosotros nos tocó estar, hasta el año 2005, hasta el 15 de febrero del 2005, la cantidad de funcionarios, el presupuesto del Ministerio del Interior era de unos 180 millones de dólares. Hoy el presupuesto es de 800 millones de dólares. Quiere decir que tenemos los recursos económicos y los recursos humanos para volcar. Nuestra información es que podemos, en lo que significa el patrullaje, es decir, patrulleros, motos, bicicletas, personal pie a tierra, es decir, personal caminando, a nivel de seccionales, lo podríamos llegar a duplicar. Eso implica volcar más gente a la calle, implica liberar gente de funciones que están cumpliendo hoy y que de repente las pueden dejar de cumplir y que también son medidas. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hoy tenemos afectados una cantidad de policías, arriba de 100, entre 100 y 200 policías, a la custodia de sedes diplomáticas, consulares, organismos internacionales. Uno pasa por una embajada, pasa por una representación diplomática y ve una garita, un puesto donde hay un policía en esa función de custodia, de vigilancia. Eso se puede suplir, como se ha hecho en otras oportunidades, como ya hay un decreto vigente que lo permitiría hacer, por personal militar, personal de las Fuerzas Armadas, esa función que es disuasiva, que es de presencia, y de esa forma estamos liberando personal policial para cumplir funciones en la prevención. A nivel de fronteras, donde tenemos un problema también con el tema de la droga, otra de las propuestas es también abocar esa tarea de control fronterizo a Fuerza Aérea, a Ejército, Armada Nacional y personal policial que hoy está volcado en esos lugares, volcarlo al patrullaje. Esto va de la mano con la tecnología, donde también señalamos que el Ministerio ha ido por el buen camino, pero creemos que con el presupuesto que cuenta hoy podemos duplicar la inversión en tecnología. Todo lo que tiene que ver con drones, con televigilancia, ese es un camino adecuado, ha dado resultados en el mundo. Y la combinación de seres humanos y tecnología son los dos grandes elementos que se combinan para uno de los ejes temáticos que nosotros planteamos. Nosotros planteamos 3 ejes temáticos para combatir el delito, que tienen que ver con la prevención, donde entran estos dos factores que te contaba, Pepe. El segundo es la represión, entonces ahí sí tiene que haber medidas legislativas. Y el tercero, no menos importante, sino que diría tan importante como nosotros dos, la rehabilitación. ¿Qué medidas legislativas tendrían que aplicarse para que se pusiera en funcionamiento un mecanismo represivo que, bueno, diera más resultados según la propuesta del Partido Colorado? Bueno, algunas de las que estamos planteando tienen que ver, por un lado, con un acentuar las penas para los reincidentes y quitar algunos privilegios. Por ejemplo, aquellos que por segunda, por tercera vez reinciden, bueno, perder ciertos beneficios como pueden ser la oportunidad de salidas transitorias, lo que es la libertad anticipada o libertad condicional, es decir, que el sujeto sepa que la primera vez se puede equivocar y la sociedad puede contemplar ese error, esa equivocación. La segunda vez, bueno, se empiezan a limitar algunos beneficios y a la tercera o más veces de esos delitos graves, no de cualquier delito, no estamos hablando de un simple hurto de una naranja en un puesto, sino que estamos hablando de homicidio, de violación, de los delitos que son realmente impactantes y afectan a la sociedad. En esos casos, sí, aumentar las penas hasta los límites máximos previstos por nuestra legislación y, por supuesto, siempre dejando al juez el arbitrio de las atenuantes, de las agravantes, etcétera. El penalizar el porte o la tenencia de armas por aquel que tiene antecedentes. Es decir, vamos a perseguir el tema de las armas, no en el ciudadano honesto que hace todo un trámite y va y saca un título de habilitación y un porte de armas y se presenta a la jefatura. A ese ciudadano honesto que ante la seguridad va a recurrir a un arma porque piensa que esa es la solución, más allá que nosotros pensamos que la solución no es que el ciudadano se arme, sino que sea el Estado el que le brinde seguridad. Bueno, a ese no es el que hay que perseguir. Hay que perseguir a ese otro ciudadano que con antecedentes penales anda con un arma que no tiene autorización y anda paseando por la calle con un arma. Entonces ahí, bueno, no una falta administrativa, sino una sanción, una penalización. Y el otro que falta, obviamente, Pepe, tiene que ver con la rehabilitación. Y ahí empezamos por sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, como ocurre en casi todo el mundo. Hoy debemos ser 1 o 2 países, y Uruguay seguramente es el único, que tiene dentro de quien reprime el delito y previene la labor también de controlar a los reclusos y de tratar de rehabilitarlos.
En todas partes del mundo las cárceles han salido de la órbita del Ministerio del Interior y pasan a estar como un servicio descentralizado, donde con educadores, donde con asistentes sociales, donde con médicos, con psicólogos, se apunta a las 3 tareas de la rehabilitación, que tienen que ver con resocializar al individuo, es decir, que adopte comportamientos culturales, que adopte hábitos laborales, el estudio del trabajo, son 2 de las herramientas que más resultado dan. La reflexión, es decir, hacerlo reflexionar sobre lo que cometió, la destrucción eventualmente de una familia, el haber matado a una persona, es decir, tomar conciencia de lo que significó violar la norma penal. Y en tercer lugar, no alcanza con eso, sino también la reinserción. Es decir, soltar al preso y otra vez a la calle a ver cómo se gana la vida, no. Ahí hay que hacer convenios con el Estado, hay que hacer convenios con empresas patrocinantes o empresas padrinos, como se llaman en otras partes del mundo, de forma tal de buscar mecanismos de reinsertarlo laboralmente para que no vuelva al circuito del delito. Creemos que en esas 3 patas, prevención del delito, represión del delito y en la prevención hay una muy importante que resolvemos los uruguayos, y disculpa que me extienda un poco está bien. esto, que tiene que ver con esto, no sé si la cámara lo toma, que es la papeleta del sí. Sí, lo estaba dejando un poco para el final, porque entonces, quizás sea lo más conocido, pero permítame, Maciel, antes hablar de esta propuesta que tiene que ver con la normativa que faculta a la policía a la detención de algún ciudadano que considere que no está cumpliendo con la ley. ¿Por qué está la novedad ahí en esa propuesta? ¿Eso ya no existe? No, el tema es el siguiente. Estamos hablando del decreto 690, el cual estuvo vigente durante 20 años en democracia. Durante 20 años el decreto estuvo vigente, no ha habido inconvenientes y era una herramienta que el Instituto Policial, los policías generalmente te la reclaman. Cuando uno habla con los policías, siente que le faltan instrumentos para velar por la prevención. Y entre ellos está el decreto 690, que permitía la detención para pedir su identidad, para detener la averiguación a un sujeto que pensaban que era sospechoso. Bueno, mire, acompáñeme a la seccional policial, ahí se van a averiguar datos sobre su filiación, datos que hoy de repente no se pueden contar. El ministro decía que en los patrulleros iba a instalar unos aparatos para tomar las huellas. Fantástico que así sea. No siempre el patrullaje es con patrulleros. Digo, si va el policía en bicicleta por la Rambla, tal vez no vaya con el equipo, si va en moto tampoco, y si va caminando a pie tampoco. Y de esos patrulleros, aparentemente hay 2 que están con la tecnología frente al resto que todavía no están contando con ella. Entonces, este decreto lo que permite es, frente a esas circunstancias, que el policía tenga una herramienta para conducirlo en averiguación. Lo primero que tiene que hacer cuando llega a la seccional es avisar al juez, porque lo establece la propia norma. Avisar al juez, mire, acabo de tener una persona en una actitud sospechosa, lo traigo para interrogar. ¿Qué es lo que tiene hoy la policía? Cuando el ministro Díaz, recordado por todos, en especial por la mayoría de los uruguayos, tuvo algunas medidas que fueron realmente muy poco felices. Una fue liberar a 1000 reclusos y pensó que liberando presos iba a mejorar la seguridad pública. El resultado, la seguridad pública no mejoró. Y la segunda medida que tomó fue quitar las herramientas a la policía. Derogó el decreto 690 y lo sustituyó por una ley de procedimiento policial. Y al principio en la redacción estuvo el doctor Faropa, que creo yo que apuntó a recoger lo que establecía el decreto 690. Cuando llegó al Parlamento, la bancada del Frente Amplio no estuvo de acuerdo en mantener las normas del 690 y fueron prácticamente eliminadas. Quedó algún vestigio del 690. Y hoy en día la policía puede tener en averiguación si está frente a un delito que se está consumando, cosa obvia, digo, si están con una palanca tratando de abrir un negocio, bueno, ahí están cometiendo un delito infraganti. Y lo otro es si tiene la sospecha de que es un sujeto que está requerido por la justicia. Si hay un requerimiento que es un fugado, o una persona que la justicia lo está buscando para interrogar por algún tema, recién ahí lo puede detener y llevar en averiguación a la sede policial. Quiere decir que está muy acotado y muy limitada la policía. Por eso pensamos que esa normativa que la policía reclama va en el buen camino de darle herramientas para que actúen en la vía pública. Bien, ahora sí está claro. Bueno, para el final habíamos dejado hablar quizás de la propuesta más conocida, también la más polémica en materia de seguridad que plantea el Partido Colorado, que ha impulsado conjuntamente también con el Partido Nacional, que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad penal. ¿Por qué? Bueno, primero porque 54 países en el mundo bajaron la edad de imputabilidad penal. Digo, es la tendencia internacional bajar la edad, reconociendo una realidad, que hoy no es un niño, es un adolescente de 16 y 17 años, sabe perfectamente que cuando va a saltar a una farmacia o un puesto de verdura como ocurrió en el Cerro y lo golpea en la nuca al puestero y después que está en el piso entregado le pega 2 tiros en la espalda y lo mata, sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo mismo el menor que mató al de la pasiva, sabe perfectamente lo que está haciendo.
Hoy tenemos un código de la niñez y de la adolescencia que operadores judiciales y policiales consideran que es hiperbenigno. De hecho, el que mató al empleado de La Pasiva, eso fue en el año 2012. Fue condenado a la pena máxima, que son 5 años. Está cumpliendo 2 años ahora. Ya ha pedido la libertad anticipada, poder ser excarcelado del INAU, y tengo entendido que hay una vista fiscal favorable, que sí que ahora está en manos del juez y tal vez pueda salir a la calle. Nos quedan serias dudas. ¿Estuvo el tiempo suficientemente detenido para la gravedad del crimen que cometió? ¿Está rehabilitado? ¿Hubo tiempo para rehabilitarlo? La propuesta del sí no es simplemente bajar la de imputabilidad, es una propuesta integral que establece 5 grandes ejes temáticos y que están desarrollados. Por eso que invitamos a la gente a que consiga la papeleta del sí y lean lo que dice la propuesta. Y la propuesta dice, en primer lugar, priorizar los derechos de las víctimas, es decir, de los ciudadanos honestos. Cambiar el fiel de la balanza. Mantenemos la atención de rehabilitar, de contemplar a los delincuentes, su debido proceso. Pero no nos olvidemos de las víctimas. Acá cuando hablamos de cifras, de muertos, de lesionados, porcentajes, atrás de todo esto hay personas lesionadas, algunas, tenemos un listado de víctimas, muchos fallecieron y otros están condenados a cadena perpetua en una silla de ruedas, porque se les quedó alojada en la columna una bala que le metió un menor delincuente. Entonces, primero, proteger a las víctimas. En segundo lugar, bajar la de imputabilidad, como lo hizo Chile en democracia con Bachelet, como lo hizo Cuba con Fidel Castro, como lo hizo España con Rodríguez Zapatero, como lo hizo Estados Unidos. ¿Por qué a los 16 años? Bueno, porque en esa franja etaria se concentran la mayoría de los delitos graves que cometen los menores, homicidio, violación, rapiña. Solo para esa franja etaria, solo para 7 delitos graves. En el Código Penal hay 200 delitos, acá está limitado a 7 delitos graves. Incluso se le da al juez la facultad de que si entiende que el menor no tenía discernimiento o la madurez, le pueda atenuar o incluso eximir de la pena. En tercer lugar, crear un instituto de rehabilitación. Es decir, no alcanza con internarlo más tiempo, tenemos que rehabilitarlo y por eso creamos un instituto de rehabilitación que no es el CIRPA, que no es el lugar donde hoy se violan los derechos humanos, que va a ser un instituto descentralizado, copiando el modelo español que ha sido sumamente exitoso. En cuarto lugar, penalizar más gravemente a los mayores que empleen menores en la comisión de los delitos. Y la quinta medida tiene que ver con el mantenimiento de los antecedentes. Es imposible pensar que un juez mañana va a evaluar a un sujeto de 19 o 20 años y lo toma como primario porque es su primer homicidio, su primera rapiña, y resulta que como antecedentes tiene 20 rapiñas y 2 homicidios más. Entonces, bueno, creemos que el juez tiene que tener esos elementos de juicio para conocer la peligrosidad de ese menor. Maciel, ¿no es contradictorio que se plantee esta propuesta cuando la mayoría, la amplia mayoría de los delitos en este país los cometen adultos? Bueno, pero ¿qué ocurre? En ese porcentaje que oscila entre el 8 y el 15% de delitos que cometen los menores, lamentablemente los menores están cometiendo los delitos graves. Tan solo el año pasado en el CIRPA entraron 47 menores por homicidio, 9 más por tentativa de homicidio. Y el 52% de las rapiñas que se cometen a nivel nacional las cometen menores en esta franja etaria. Que sí que tenemos, no son delitos de hurto, no son delitos de abigeato, estamos hablando de rapiñas y de homicidios. Entonces, bueno, tenemos que atender esta problemática, independientemente que hay otras medidas para atender los otros delitos en las propuestas del Partido Colorado. ¿Y qué indica la casuística de aquellos países que bajaron la edad de imputabilidad? ¿Disminuyó el número de delitos concretamente? Bueno, el otro día, hace un mes prácticamente, vino Rodríguez Zapatero a contar lo que había sido la experiencia en España. Ellos bajaron más, bajaron hasta los 14 años, también limitado a la franja de delitos graves, y el resultado de ellos ha sido sumamente favorable. Aclaraba Zapatero, no alcanzaba con bajar la edad. Tuvimos que crear varios centros de rehabilitación, donde el resultado ha sido muy bueno, porque de cada 10 que entran, a 8 los logramos rehabilitar. Salen y no vuelven a reincidir. Bueno, si los españoles lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a la posibilidad, teniendo los recursos económicos y teniendo las competencias y los equipos técnicos para lograr esa rehabilitación tan necesaria en estos jóvenes?